mundo de Matrix se programa a base de código. Y ese código son muy similares a letras hebreas, es decir, y de hecho los directores o directoras pues son judíos. Entonces, claro, ahí hay todo un conocimiento que se trata de vender en forma de primado negativo para que cuando se te revele la auténtica verdad, tú la rechaces, pero la mayoría de las personas lo verá y dirá, no, esto son películas. Hay que estar muy ciego para no ver algo que te están poniendo en la cara, que te lo están diciendo, mira, aquí estamos. Y Jesús dijo que venía para curar a los ciegos. ¿Por qué están constantemente atacando concretamente a la figura de Cristo? Los Illuminati, ¿por qué se dice Illuminati? Illuminati es porque tienen conocimiento, por eso están iluminados. Existir existen, dominar este mundo lo dominan por la sencilla razón de que están iluminados en el sentido de la sabiduría, del conocimiento. Las fuerzas del mal se alimentan del semen que el hombre tira en el acto sexual. Ahora imagínate solamente lo que produce de mal en el mundo la industria del porno. Y eso en la cábala tiene un nombre, eso se llama Dibuk. Dibuk en hebreo tiene las mismas letras que COVID. Sí. Por ejemplo, ¿qué hacen las fuerzas del mal cuando hacen sus rituales? Ejercen actos sexuales depravados que alimentan ¿a quién? A las fuerzas del mal que provocan esos actos. En la creación del ser humano tenemos un elemento que es el cerebro reptiliano. No es casual que se llame así. A los judíos en general se les ha expulsado de 109 países y muchas personas a día de hoy están señalando que grandes de los problemas que hay detrás está siendo promovido por unas élites que pertenecen a esa religión concreta. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el placer de contar con un experto en la mística de la cábala, en la Torá, en la numerología, en el poder del hebreo, y ciertamente no miento ni exagero cuando digo que es uno de los programas que más ganas he tenido de hacer. Raúl Durán, ¿cómo estás? Un placer y gracias por venir a este programa. Muchísimas gracias, Jota. La verdad que tu invitación para mí ha sido una sorpresa muy agradable y estoy encantado de estar aquí, sobre todo que me des la oportunidad de poder difundir una parte, aunque sea pequeña, del conocimiento tan importante que hay detrás de los temas que vamos a tocar. O sea que te agradezco un montón que me hayas invitado. Nada, el placer es mío. Raúl, la primera parte de este programa vamos a dividirlo en secciones para que la audiencia lo tenga claro. Y la primera parte quiero que la gente conecte un poco contigo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegas a la cábala? ¿Qué te lleva a ti a estudiar el hebreo, el poder del hebreo, la mística de la Torá? ¿Cómo llegas a ese punto? Pues fíjate, yo siempre me defino como una persona normal, que tenía un trabajo normal, un oficio normal. Yo vengo del mundo de los negocios, vengo del mundo del derecho, de la inmobiliaria, de la banca. Y en un momento dado, allá por el año 2009, pues enfermé. Una enfermedad física muy potente que casi me lleva por delante. Y a raíz de ahí empecé a hacerme preguntas acerca del sentido de la vida, acerca de por qué me estaba sucediendo aquello. Ahí yo empecé a preguntarme cosas en el sentido de si la enfermedad tenía alguna significación emocional en mí. Es decir, no simplemente enfermar porque el organismo tiene alguna dificultad, sino porque una emoción no liquidada, no resuelta, estaba enquistada. Ahí empecé a hacerme ese tipo de preguntas. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar, a formarme en diversas disciplinas que tenían que ver con esto. Constelaciones familiares, descubrí a Alejandro Jodorowsky, descubrí a Antonio Blay y finalmente di con la escuela de Enric Corbera, biodescodificación y bioneuroemoción. Y ahí efectivamente me di cuenta de que se habían recopilado toda una serie de conocimientos, fundamentalmente que venían del Dr. Hammer en aquella época. Hoy ya no es así, pero en aquella época sí lo era, donde efectivamente la enfermedad tiene un origen emocional. Ese para mí fue, digamos, el punto de partida. Un poquito antes, en mi vida sí que es cierto que ya me habían ocurrido eventos, vamos a decir, extraños, raros. Estando yo trabajando en la banca, pues habían sucedido una serie de fenómenos de lo que se podrían decir poltergeist en mi casa, ¿no? Bueno. Poltergeist, un pequeño paréntesis antes de que continúes, para que la audiencia lo entienda, ¿te refieres a experiencias con espíritus o experiencias sobrenaturales? Poltergeist es, te voy a poner un ejemplo, o sea, estás de noche en casa y escuchas el sonido de un collar de perlas que cae en una mesa de cristal. Un sonido muy característico, ¿no? Sí, problema, lo estoy visualizando. Problema, en mi casa no había ni collar de perlas ni mesa de cristal. Vale.
¿Entiendes? Ese tipo de cosas. O moverse, librerías completas de libros, moverse de lugar. Cosas muy, muy potentes, ¿no? Luego ya hubo personas que me ayudaron con eso porque yo entonces estaba completamente fuera de juego, no sabía de qué va la historia. Pero bueno, eso me llevaría muy largo de contar. Pero bueno, preguntándome tú que de dónde viene el origen y por qué me intereso por la cábala, por qué me intereso por el hebreo, etcétera, la primera cualidad es la curiosidad. A mí me resultó muy curioso cuando ya terminé toda mi andadura terapéutica, pues desde estudiar constelaciones o la escuela de Enrique o toda esa andadura tan grande y tan poderosa y tan profunda que tuve. En un momento dado sentí que tenía que seguir mi propio camino y no sabía cuál iba a ser mi camino. Ya llegó un momento en mi vida, rondando los 40, hoy tengo 52, que no sabía exactamente por dónde continuar. Y entonces tuve un sueño. Y en un sueño se me reveló la respuesta. El sueño fue el siguiente. Un rabino hebreo, con los tirabuzones, con ojos azules, muy chispeantes, se para en la puerta de mi casa, lleva pergaminos en los brazos, se le caen los pergaminos, una cantidad de pergaminos enormes, me sonríe, me suelta los pergaminos y se va. Y ahí yo comprendí. Ahí comprendí cuál era mi camino. Entonces, a partir de ahí, fue cuando empecé a estudiar Kabbalah, fue cuando empecé a estudiar hebreo y empecé a estudiar Torah. Y para mi sorpresa, una facilidad increíble en el estudio del hebreo, me resultaba muy familiar. No tenía dificultad en absoluto. De hecho, aprobé todos los cursos en la Universidad Hebrea de Jerusalén con sobresaliente. O sea, no lo digo por vacilar, quiero decir, lo digo simplemente como un hecho anecdótico de la facilidad que tenía yo con el hebreo, ¿no? Que no es normal. Es un idioma difícil, las declinaciones son difíciles, se escribe al revés, el alfabeto es distinto, etcétera, etcétera. Hablo a nivel gramatical o a nivel semántico, ¿no? Y estudiar cábala. Y la cábala, enseguida, cuando empiezo a estudiar las primeras clases, me doy cuenta de que igualmente tengo como esos conceptos muy interiorizados ya. Tengo como una sabiduría innata que lo que yo pensaba que era que estoy aprendiendo, en realidad era que estoy recordando. Algo que ya estaba en mí. Y fue un proceso increíble, impresionante. Claro, fue un proceso muy rápido, porque fue como un despertar de sabiduría que ya existía en mí de otras vidas, de otras experiencias, de otras encarnaciones. Ahora, si quieres, vamos también con el tema de reencarnaciones. Y bueno, fundé mi escuela, fundé la escuela de Cábala Raúl Durán o la escuela Arquetipo Raúl Durán. Y para mi sorpresa, pues fue un éxito, porque me di cuenta de que había cantidad de gente deseando aprender estos conocimientos y profundizar en lo que era lo que yo llamo la tecnología de la realidad. Es decir, esta realidad está constituida y está fabricada de una manera muy particular que tiene mucho que ver con una programación de ordenador. Ahora, si quieres, también entramos con eso. Y ahí el hebreo, el lenguaje hebreo es fundamental porque el hebreo es el idioma de la computación cuántica de esta realidad. Es cómo se programa. Wow. Esto es un poquito... Estalla un poco la cabeza escucharte contar tu experiencia y qué te lleva ahí. Quiero hacerte una pregunta bastante simple antes de ahondar un poquito más. Acabamos de entrar en tu origen, ¿qué te ha llevado allí? Una enfermedad, no la has querido contar, tampoco te la voy a preguntar. ¿Qué es la cábala? Para el que nos esté viendo y no esté familiarizado, ¿qué es la cábala? Cábala literalmente viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Eso es literal. Ahora, cábala significa recepción. Sustantivo, recepción. Ahora, ¿recepción de qué? Pues de un conocimiento, de una sabiduría. Una sabiduría que se ha transmitido desde la antigüedad, muy secretamente de maestro a alumno, que fue custodiada por el pueblo judío, pero no por todo el pueblo judío, sino por una parte pequeñísima del pueblo judío, que son los cabalistas, no los rabinos. No todos los rabinos saben cábala. Es más, algunos rabinos condenan la cábala. O sea, esto sí lo quiero dejar claro. La pequeñísima parte que custodia la sabiduría de la Kabbalah son los cabalistas. Y estos son un número muy pequeño históricamente y se ha transmitido de persona a persona, de maestro a alumno, hasta llegar a nuestros días, donde llega un momento, mediados de los años 50, donde un rabino, Rabbi Ashlag,
cabalista, grandísimo cabalista, ya toma la decisión de abrir la Kabbalah completamente al mundo, porque estamos en lo que se llama la época del Mashiach, es decir, la época donde las revelaciones ya tienen que ser conocidas. Ya no tiene que haber conocimiento oculto. Todo el mundo tiene derecho a conocer cómo funciona la tecnología de esta realidad. Vale. Cuéntame un poquito acerca de el hebreo. Es el idioma en el que se computa esta realidad, en el que se programa. Digamos que es como el código en el cual está escrito esta realidad. ¿Cómo le das a una persona que está muy arraigada en este mundo material? Yo mismamente. O sea, entiendo lo que me quieres decir, pero me cuesta darle forma. ¿De qué realidad hablas? ¿De qué código hablas? Dame un poquito más de fondo, por favor, Raúl. Bueno, aquí tenemos que entrar a explicar a base de símiles para poder entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, el cine nos ha dado símiles muy interesantes. Tenemos la película Matrix. No sé si probablemente todos los oyentes conocen Matrix. Mi comunidad es muy familiar. ¿Verdad? Bueno, fantástico. Pues en Matrix se explica precisamente esto desde un punto de vista cinematográfico, pero lo que se hace es que expone cómo existen, digamos, dos realidades. Una que se llama real, el mundo real, y otra que es el mundo de Matrix. Bueno, el mundo de Matrix se programa a base de código. Y ese código, de hecho, si os fijáis en las pantallitas, son muy similares a letras hebreas. Es decir, y de hecho los directores o directoras, porque ahora se cambiaron el sexo, las hermanos Wachowski, ahora entraremos con eso también, porque eso también es muy interesante, pues son judíos. Entonces, claro, ahí hay todo un conocimiento que se trata de vender en forma de primado negativo, para que cuando se te revele la auténtica verdad, tú la rechaces como que es la auténtica verdad. O sea, te la ponen delante para que a base de tu propio razonamiento tomes conciencia de que esa es la auténtica realidad, pero la mayoría de las personas lo verá y dirá, no, esto son películas, que es el objetivo mayormente del cine. El llamado primado negativo. No sé si conoces a Enrique, íntimo amigo y también tuyo. Va a venir aquí. Sí, yo a Enrique le debo una disculpa pública. Sí. Porque es verdad que le tiré un palo y a lo mejor es que yo no estoy muy metido en ciertas cosas que él habla. Pero sí, va a venir aquí Enrique también y la verdad que... Te va a encantar. Te va a encantar. Es un tipo excepcional y además tiene un mérito increíble porque él saca a la palestra en lengua castellana, en español, el concepto de primado negativo, que es fundamental. Yo he hecho varios programas con él, súper interesantes, ahondando, traduciendo yo del arameo directamente el Zohar y hablando de temas muy potentes de tecnología de la realidad. O sea que te va a encantar. Bueno, que no me quiero desviar del tema, lo que te estaba contando. ¿Cómo es que el hebreo es el código computacional, ¿no? de esta realidad? Bueno, yo te ponía el ejemplo de la película Matrix. Nosotros tenemos un manual de instrucciones de cómo se computa esta realidad. El manual de instrucciones se llama la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se conoce en el mundo común. El Pentateuco. El Pentateuco, correcto, pero en su idioma original, el hebreo. No sé si sabes, Jota, que la Torá se escribe en un rollo de pergamino, se enrolla y se pone en un lugar en la sinagoga. Quiero decirte que se enrolla y se coloca y se custodia en la sinagoga en pergamino. Si se equivoca la persona que escribe la Torá, si se equivoca en una sola letra, o hay un rayón, o hay una mancha, o algo, automáticamente queda descartado ese pergamino. Ese pergamino ya no vale. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos hablando de código. Si tú metes una programación de código y te equivocas en un carácter, el código ya no vale. Totalmente. Ahora, esto se ha ido protegiendo en forma de dogma religioso, que si no se hubiese protegido de esa manera, en forma de dogma religioso, dogma con el que yo no estoy de acuerdo con ningún dogma, pero entiendo que para haberlo protegido y traerlo hasta este día, donde sí teníamos los símiles como para poder comprender de lo que se habla, el símil informático, el símil computacional, había que hacerlo a base de dogma, porque es que no hay otra forma de traer ese conocimiento impoluto, intacto, sin que varíe un solo carácter del código hasta nuestros días. Lo entiendo. No sé si me explico. Es un jaque mate a las fuerzas del mal que pretenden que ese código no se conozca. Porque cuando conoces ese código, entonces tú empiezas a poder generar tus propios eventos
en este mundo. Y ese es el objetivo de la Cábala, y respondo a tu pregunta. ¿Para qué sirve la Cábala? Para que tú puedas realizar tus propios eventos en este mundo, para que tu vida sea más liviana, para que sea más fácil. Dentro de la palabra Kabbalah en hebreo está la palabra Kal. Los cabalistas lo que hacen es que dentro de una palabra buscan palabras con diferentes significados, con las mismas letras, pero cambiándolas de lugar, etcétera. Entonces está la palabra Kal, que significa ligero, fácil. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Algo que te hace la vida más fácil, más ligera. No quiere decir que no te van a seguir pasando eventos duros, la vida te va a seguir poniendo retos por delante. Yo siempre digo que los malos momentos vienen solitos, no hay que ir a buscarlos, hay que buscar los buenos. A eso sí hay que ir a buscarlos. Pero cuando te venga un momento desafiante, tú vas a poder vivirlo de una manera más fácil porque tienes un conocimiento que te hace entender cómo funciona esta realidad y que todo tiene un propósito. En hebreo se dice Gamsu letová, todo es para bien. Todo es para bien, aunque parezca mal al principio. Entonces la Cábala sirve para, protegerte de malos pensamientos que te hagan caer en el desánimo y que te hagan perder la fe en que tú tienes un poder en el mundo, pero que tu poder es simplemente la canalización a través tuyo de toda la energía del Creador, porque el único objetivo que tiene esta vida es que seas feliz. Esa es la Cábala. Qué respuesta, de verdad. A mí esto es un tema que me interesa muchísimo y realmente ahora mismo solo se me ocurre hacerte esta pregunta con respecto a todo lo que me acabas de decir. Y es lo siguiente. Cuando hablas de Matrix y haces el símil, hay una realidad y luego está el mundo ficticio, que es el que esos códigos crean, llamado Matrix. ¿Esto no es el mundo real? Esa es la pregunta que tengo para ti. ¿Esto no es la realidad? Muy buena pregunta. Fíjate, te voy a responder con una sección de la Torá que lo explica perfectamente. Lo explica, pero descodificada, y la voy a descodificar aquí para que todo el mundo lo entienda. Y viene del hebreo original. Tú has escuchado muchas veces que vivimos en un sueño, que la vida es un sueño, Calderón de la Barca, la vida es sueño. Bueno, muchos autores a lo largo de la historia nos han dicho que en realidad esto es un sueño. Bueno, en la Torá se habla de que José, el personaje bíblico José, que fue vicefaraón de Egipto, hijo de Jacob, tuvo un sueño y que era experto en la interpretación de sueños. Entonces, ¿cómo lo dice la Torá? ¿Cómo lo dice el hebreo de la Torá? Dice, Yosef Halom Halom. O sea, Yosef soñó un sueño. Yosef Halom, Yosef soñó, Halom, Halom, un sueño. Bueno, bastaría que dijera Yosef soñó, ¿no? O Yosef tuvo un sueño. No, no. Te dice, Yosef soñó un sueño, literal. ¿Para qué esa redundancia? La Torá no gasta palabras en vano. Y la respuesta es que es un código que significa que existe dentro del alma, Yosef simboliza el alma, y dentro del alma existe la capacidad de soñar, pero es que dentro del sueño existe otro sueño. Es decir, es una sucesión de sueños dentro de sueños. Respondiendo a tu pregunta, ¿este mundo es real? Tampoco lo es. No hay nada real. Todo es un sueño dentro de un sueño. Y la salida, digamos, de ese proceso de soñar dentro de soñar, solamente es posible a través de la elevación de conciencia que finalmente te llevará a que te integres en la fuente. Y ahí dejarás de soñar. Eso también te lo dice Matrix. ¿Qué es la fuente? El creador, Dios, Jesucristo, Alá, Buda. Da igual la religión. Todos hablan de un ente, una fuerza, una energía creadora, organizadora. Así es, una inteligencia, ¿verdad? La fuente es una inteligencia que tiene la capacidad de lo eterno, que tiene la capacidad de hacer todo y de crear todo sin absolutamente ninguna limitación de nada. Lo que hace la inteligencia creadora es que se autolimita en un movimiento que los cabalistas llaman el tzimtzum. Es decir, como la fuente no tiene límite, yo le pongo un límite artificial dentro de un entorno artificial, vamos a llamarle el primer entorno artificial, los cabalistas lo llaman el tzimtzum Aleph, y se retrae
creo un entorno, me retraigo, chinchún es retraerse, me retraigo y genero un espacio. Y entonces en ese espacio que genero, ahí genero una realidad. Pero es que dentro de esa realidad luego me vuelvo a retraer y genero a su vez otra realidad. Chinchún bet, o sea, el segundo chinchún, la segunda retracción. El objetivo de la fuente, dicen los sabios, es conocerse a sí misma, es recrearse, es jugar. Por eso lo más bonito que se puede hacer en este mundo es recrearse y jugar. Jugar a vivir. La vida es un juego. La vida tiene un objetivo que es la dicha. Hay una palabra que me gusta mucho que es la dicha. En inglés se dice joy. Me encanta cómo suena en inglés joy. Y en hebreo se dice simja. Simja. Que simja son las mismas letras de la palabra Mashiach, cambiadas. O sea que, ¿qué es Mashiach? ¿Qué es el Mesías? Es cuando encuentras tu simja, cuando encuentras tu estado de felicidad interior. No importa lo que pase en el exterior. ¿Por qué? Porque has entendido que estás en conexión directa con la fuente. Y que eres la fuente en una porción, en un fractal. Pero eres la fuente. La fuente está en ti. O tú en la fuente. Da igual. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o solo te engañas creyendo que lo eres? Voy a decirte una verdad incómoda, y es que eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a nada, rodeado de gente sin ambición, esperando que algo cambiara. Pero la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que quieren rodearse de auténticos guerreros, un espacio en el que tocamos temas claves como masculinidad, estoicismo, relaciones, dinámicas de pareja, en el que intentamos daros las herramientas necesarias para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando todos los días para que os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al ingresar tenéis acceso a una sección exclusiva donde podéis hacerle preguntas a los invitados de la factoría y aprender directamente de los referentes en la industria. Si quieres formar parte de la comunidad, te dejo el link en el comentario fijado. Seguimos con el podcast. Oso. Entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué poder tienen los números, la numerología? ¿Qué poder tiene las letras hebreas el conocerlas? Porque has dicho antes que el conocimiento del código puede alterar tu realidad para bien. Quiero que me expliques un poquito eso. Las letras hebreas son 22 letras hebreas. O sea, el alfabeto hebreo son 22 letras hebreas. Ya tenemos ahí un número muy importante, el 22. Lo digo para que todo el mundo ya empiece a anotar cosas importantes, ¿no? Y las 22 letras hebreas son el código computacional, el teclado con el que el programador programa la realidad. Tú puedes permitir que la realidad se programe en piloto automático porque tiene una función, o sea, by default, por defecto, tiene una función de piloto automático. La función de piloto automático viene en los eventos que que vives en tu vida, viene por el pacto de alma que tú haces antes de encarnarte en este mundo y viene por la genealogía en la que tú te encarnas. Es decir, tú eliges en qué genealogía te encarnas para vivir ciertas asignaturas, ciertas experiencias. Eliges esa genealogía, no otra. Porque te va a proporcionar la avenida para poder tener esas experiencias, para poder rectificar tu alma. Entonces el hebreo es el código computacional de toda la realidad, incluida la computación de tu alma. Veamos el alma como un algoritmo. Cuando tú entiendes que el alma es como un algoritmo, estoy poniendo un símil, es algo muy difícil de explicar, obviamente, pues entiendes que eso tiene una computación. Mira, había un grandísimo cabalista que era Isaac Luria, que era capaz de ver en la frente de las personas las letras hebreas que eran los componentes de su alma. Y entonces podía ver en la frente de la persona una letra que estaba torcida, una que estaba dada la vuelta, otra que estaba medio rota, queriendo decir que era la rectificación que esa persona había venido a hacer en este mundo. O iba caminando por un cementerio sin saber que había un cementerio e iba identificando, mira, aquí está enterrado tal persona, aquí está enterrada tal otra. Es decir, trascendía el nivel material del conocimiento, porque tenía integrado el poder de las letras hebreas dentro de él. Entendió el poder de las letras hebreas. ¿Por qué son tan importantes las letras hebreas? Porque se activan en ti a medida que las estudias. Los cabalistas lo llaman vestir las letras que hay en tu interior.
Las letras ya están en ti. Existen en ti, estás hecho de letras. Todo está hecho de letras hebreas. Como código computacional, claro, todo está computado con ese material. Ahora bien, muchas de ellas están desactivadas, están latentes, muchas de ellas están mal funcionando, o están rotas, o están desdibujadas, y cada una de las 22 letras hebreas tiene un poder tremendo para hacerte vivir experiencias que te transforman la vida. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, yo en mi escuela enseño las 22 letras hebreas en un programa específico, pero bueno, lo importante es entender que en cada una de las clases yo enseño una letra. Por ejemplo, yo en una clase enseño la letra Aleph, en la siguiente clase enseño la letra Bet y mando a los alumnos una serie de prácticas. Meditar sobre la letra, hacer arte sobre la letra. O sea, toda una serie de prácticas que hacen que el poder que tiene esa letra, ese código computacional, se active dentro de ti. Durante esa semana y las siguientes que la persona está haciendo la práctica, nota cambios en su interior. Los sueños se vuelven mucho más poderosos. Empieza a recibir mensajes en la realidad de lo que se llama sincronicidades y les empieza a dar significado también. Empieza a entender cómo cuadran las cosas. Llega a un nivel de comprensión más profundo de la realidad, de manera automática. ¿Por qué? Porque los códigos empiezan a activarse. Fue lo que le pasó a Neo en Matrix. ¿Qué le pasa a Neo? Neo está viviendo una vida normal y de pronto ve en su computadora Follow the White Rabbit. Sigue al conejo blanco. Y se presenta una persona en la puerta de su casa y ve el tatuaje del conejo blanco. Tenía dos opciones. Esto no puede ser casualidad, me lo creo y sigo al conejo blanco, o paso del tema y me voy a dormir. ¿Entiendes? Las letras hebreas tienen ese efecto. Tienen el efecto de activar el potencial que tu alma tiene ad eternum, sin límite, a nivel de expansión de conciencia. De tal manera que tú puedas hacer de este mundo un jardín del Edén. El concepto del jardín del Edén no es una dimensión que pueda existir fuera de este mundo. Al contrario, es una dimensión que todos tenemos la obligación de hacer real en este mismo mundo físico. Hacer de este mundo un jardín del Edén. Entiendo perfectamente. Hay una cosa que has dicho antes que se me ha quedado resonando en mi mente. Ha sido que las fuerzas del mal no quieren que se sepa nada de este código. Quieren mantener a la población, digamos, ciega. Sí. ¿Me puedes dar un poco de profundidad en esa reflexión? Sí. Este mundo tiene un objetivo, que es que tu alma haga méritos, que tu alma se fortalezca, se rectifique, que tu alma se ponga más fuerte, que tu alma crezca en conciencia. Cuando el alma se encarna en este mundo, los cabalistas enseñan que el cuerpo causa amnesia en el alma. Por eso cuando el alma pacta las lecciones que va a tener, pero se encarna, olvida todo lo pactado, porque al entrar en el cuerpo se olvidó de todo. Parte del juego, parte del entrenamiento. Eso te posibilita que tú generes un mérito, que tu alma genere un mérito aquí partiendo de la ignorancia absoluta, pero que a través de signos, de señales y de una fortaleza interior que no sabes de dónde viene, y de eventos que te suceden en la vida, eventos duros, palos, tú te empiezas a hacer preguntas. Es lo que tú me decías fuera de cámara como preguntas genuinas, que son las preguntas auténticas, las que te surgen de dentro, ¿no? Pues esas preguntas surgen porque tu alma pugna por querer crecer, por querer iluminar tu vida. La iluminación es por causa del conocimiento. Cuando tú conoces más, entonces los Illuminati, ¿por qué se dice Illuminati? Illuminati es porque tienen conocimiento, por eso están iluminados. No porque tengan más potencial espiritual que tú, sino porque tienen más conocimiento que tú. Nada más. Eso es Illuminati, ¿no? Y luego entramos para qué lo emplean o no. Sí, claro, obvio. Las fuerzas del mal tienen un papel fundamental en este mundo. Son también algoritmos, son inteligencias, cuya misión es entrenar a cada uno de los seres humanos de este mundo. Son nuestros entrenadores personales. Entonces, te hacen que tengas muchas dificultades en tu vida para que tú te sobrepongas a esas dificultades y te pongas más fuerte. Es como un gimnasio. Tú vas al gimnasio y le pagas a un entrenador personal, ¿no? Para crecer los bíceps, los cuádriceps, para ponerte más fuerte, para ganar en capacidad.
y nos quejamos de que el entrenador nos hace trabajar duro. Pero es que yo le estoy pagando para que el entrenador me haga trabajar duro, porque yo lo que quiero es expandir mi musculatura, en este caso en el gimnasio, pero en la realidad quiero expandir mi conciencia. Entonces lo interesante es que existen estas fuerzas del mal que además hacen su trabajo fenomenalmente bien, pero fenomenalmente bien. Si las fuerzas del bien hicieran tan bien el trabajo como las fuerzas del mal, sería otro mundo. No sería este. Y capaz que no tendríamos la capacidad de generar tanto mérito, ¿no? Las fuerzas del mal están nombradas en el Zohar, que es el libro de la Kabbalah por excelencia. Y se les llama con un código que se llama Erev Rav. Erev Rav literalmente significa la gran tarde, porque hace referencia en código a que en la civilización egipcia se adoraba a dioses paganos, que no son dioses, sino que son entidades malévolas, con las que estos egipcios pactaban en rituales muy oscuros para obtener beneficios materiales. Esto todavía se sigue haciendo, obviamente, y los Erev Rav siguen existiendo hoy y están a nivel, obviamente, de los mandatarios, de los grandes empresarios, bueno, podemos decir nombres o no, pero todo el mundo aquí se puede imaginar, ¿no? Un excelente ejemplo fue lo que se llamó la pandemia, subrayo, lo que se llamó la pandemia, y donde se vio un despliegue de medios de los Erev Rav absolutamente inaudito hasta la fecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que estamos todos bajo ese efecto hasta que empezamos a despertar. Pero no podemos despertar si no es bajo ese efecto. ¿De qué efecto concreto hablas? El efecto del despertar, el efecto de que tu conciencia emerge a consecuencia de la presión que se ejerce sobre ella. Si no hay presión, no hay resultado, no hay emergencia de la conciencia. La conciencia ejerce, o sea, la conciencia surge, emerge a consecuencia del mecanismo de presión ejercido por el dolor. Si no hay dolor, no hay despertar. Los cabalistas dicen, solamente hay dos formas de que tu conciencia crezca en este mundo. Una a base de dolor, a base de palos. Otra a base de estudio. Te quiere decir que si estudias, te ahorras palos, te ahorras sufrimiento. Insisto, no porque los eventos de la vida sean menos desafiantes, sino porque como tienes mayor sabiduría no los vas a vivir tan mal. Y otro a base de palos. Los palos no van a dejar de venir, porque este mundo está plagado de fuerzas oscuras, cuyo objetivo es entrenar a tu alma a ser más fuerte. Las fuerzas oscuras no son conscientes de que su objetivo es entrenar al alma a ser más fuerte. Es como Smith con Neo. Smith lo que hace es que cree que hace su trabajo y que lo hace bien, y lo único que quiere Smith es sobrevivir y destruir a Neo. Pero porque Neo representa al Mashiach, Neo representa tu Mesías interior. Mesías no es un personaje externo que viene a salvar a nadie. Mesías eres tú, es tu alma que actualizándose logra alcanzar unos niveles de conciencia en el cual literalmente puede esquivar las balas. Me entiendo, Raúl. Hablando de estas fuerzas del mal, es Erev Ra, ¿no? Erev Rav. Erev Rav. Mi comunidad, mi audiencia, está muy familiarizada con estas fuerzas del mal. ¿Cómo es que a veces las fuerzas del bien parecen tan absolutamente inútiles a la hora de combatir a estas fuerzas del mal? Has mencionado los eventos que ocurrieron en el 2020. Sí. Esa programación mental tan salvaje, esa experimentación masiva con inoculaciones que no vamos a mencionar aquí porque ya me tumbaron un programa con él y a la cual mando un saludo. ¿Por qué parece que esta realidad la dominan ellos? Es que esta realidad la dominan ellos. Hasta que tú no ejerzas tu poder. Me voy a explicar. Existen varias... Es que aquí entramos en un tema muy interesante que es cómo se conduce uno por la vida. Y cómo tienes que entender que al final es un tema de responsabilidad personal. Cómo tú te conduces por la vida es fundamental para que tu sistema inmunológico espiritual rechace absolutamente los ataques.
Si tú tienes un sistema inmunológico físico fuerte, las enfermedades no te afectarán, las infecciones no te afectarán, etcétera, los virus, las bacterias, qué sé yo. Igual pasa en el mundo espiritual. Si tu alma tiene un sistema inmunológico fuerte, si tu alma no tiene fisuras, lo que los cabalistas llaman, si tu casa no tiene grietas, no pueden entrar los ladrones a robarte nada. ¿Cómo se generan las grietas de la casa? ¿Cómo se generan las fisuras del alma? Pues con ciertas conductas que hacen que las fuerzas del mal cada vez se alimenten más y sean cada vez más fuertes. Y voy a hablar aquí de algo de lo que se habla muy poco, porque es un conocimiento muy especializado, pero que quiero revelar aquí. Y del que hablan los maestros de Cábala. Por ejemplo, las fuerzas del mal se alimentan de la semilla que el hombre tira a la basura, del semen que el hombre tira en el acto sexual. El semen que va al suelo, a la basura, a un preservativo o a cualquier otro lugar que no sea el útero de la mujer, que es su lugar, eso alimenta las fuerzas del mal, que son invisibles, que no las ve el ojo, pero se alimentan de eso, se hacen más fuertes. Eso está escrito en el Zohar. Ese es un ejemplo. ¿Me puedes dar más ejemplos? Ahora imagínate solamente lo que produce de mal en el mundo la industria del porno. Con lo que te acabo de explicar. Ese es un ejemplo. Inmediatamente, si las personas tuvieran la sabiduría, porque han estudiado lo que hay que estudiar, no se les ocurriría nunca más ejercer de esa manera la sexualidad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La mala boca. Hablar mal, criticar, decir malas palabras. Se nos ha dado una boca, dicen los cabalistas, solamente para difundir sabiduría, despertar conciencias y dar bendiciones. Para eso debería servir la boca. Alimentarnos. Sí, me refiero a la hora del lenguaje articulado. Sí. Alimentarnos, obviamente, claro que sí. Pero la boca, todo el conjunto de la boca, los dientes, la lengua, todo el aparato fonador, el único objetivo que debería tener es emular al Creador. O sea, ser dador. ¿Pero dador de qué? De bendiciones. De palabras buenas, de buenos deseos, de acuerdos fructíferos que hagan bien en el mundo, de difusión como tú haces y como hacen tantísimos... Sí, pero yo por desgracia uso muchas malas palabras a veces. Bueno, pero aquí estamos aprendiendo cosas y es muy interesante. Porque a mí me pasaba igual. O sea, yo he tenido que ir educándome para que en mi vida solamente tenga bendiciones. Y te puedo asegurar que funciona. Desde que empiezas a ejercer la sexualidad de una manera correcta y entiendes el sentido... Soy consciente de ello. ¿Eres consciente? De eso sí. Y ejerces la sexualidad ya de una manera sagrada. Fíjate que una de las fuerzas del mal... Los Eres-Raf son cinco tipos. Uno de los tipos de Eres-Raf tienen como objetivo que no ejerzas una sexualidad sagrada. Es lo que se llaman aquellos que destruyeron el templo. El templo de Jerusalén se cuenta que en la historia que ha sido destruido 2 veces. Bueno, eso es una metáfora. El templo en realidad es el alma. Ese es el templo. El templo que fue destruido significa que el alma tiene fisuras. ¿Por qué? Porque ha sido cortocircuitada. ¿Por qué? Porque ha habido malas conductas. ¿Por qué las fuerzas del mal son infinitamente más poderosas que las fuerzas del bien aquí? Pues porque la mayoría de la población no sabe conducirse por la vida, es ignorante de estas normas. Y por lo tanto están a merced, como hojas secas que lleva el viento, a lo que esas fuerzas del mal quieran hacer. Y lo peor de todo es que la mayoría de esas personas defienden a ultranza a aquellos que los manipulan. Eso es tremendo. También en la película Matrix hay una referencia muy interesante a eso, en la 4ª parte. Entonces, esa conducta, la sexual, la conducta con la boca y luego el mal de ojo. El mal de ojo que en hebreo se dice Ain Hara, literalmente mal ojo, es decir, es envidiar lo que tiene tu vecino, lo que tiene tu amigo, lo que tiene tu familiar, envidiarle, pero además querer que él no lo tenga. Y eso es una conducta que te cortocircuita el alma y que te produce fisuras de alma terribles. Tenemos el relato del becerro de oro
en la parte baja del monte Sinaí cuando Moisés va a buscar las tablas. Eso es una metáfora. También cabalísticamente, en la descodificación es la siguiente. Becerro en hebreo se dice Egel. 3 letras. Ain, Lamed, Ain, Gimel, Lamed. 3 letras. Son 3 iniciales de 3 cortocircuitos. Ainará, la Ain, mal de ojo. La Lamed, la Shonará, la mala boca, maledicencia. Y la Gimel, Gilui Arayot, uniones prohibidas sexuales con pérdida de semilla. Las 3 juntas, eso es un becerro. Has hecho un becerro de oro. Y el problema que existe en este mundo, el mayor problema que existe en este mundo es solamente uno, ¿eh? Es la ignorancia. Pero esa ignorancia viene impuesta. Porque cualquier persona que intenta hacer ver a las personas que sí que hay una conducta positiva para el alma, es atacada. Sí. Antes has hecho muchas referencias a la Matrix. Todo el que me escucha aquí sabe perfectamente que yo siempre hago esta referencia. El agente Smith está en todos. Cuando Neo está intentando pelear contra la Matrix y va saltando de camión o va haciendo actividades un poco más paranormales dentro de ese mundo ficticio, los propios conductores de autobús, los propios basureros, las propias señoras que están en la compra son las que se transforman en agente Smith, Claro. para atacar a Neo. Claro. Yo hago ese símil con las personas a día de hoy. Vamos a volver a tocar el tema del 2020. Cuando una persona osaba decir esta inoculación no sirve, es toda una mentira para experimentar contigo, ARN y demás, las personas que escuchaban esa información se transformaban en un agente Smith y te trataban de negacionista, conspiranoico, eres peligroso, estás loco, ¿cómo no crees lo que dicen los medios de manipulación masiva? Sí. ¿Qué opinas de esto, Raúl? Bueno, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo has descrito perfectamente. Pero obedece a esa mecánica de manipulación en la cual las fuerzas del mal hacen muy bien su trabajo. ¿Por qué? Por causa de la debilidad espiritual de la mayoría de la población, que son susceptibles de convertirse en bots al servicio de esas fuerzas. Esas fuerzas solo tienen que apretar un botón manipulador. Cuando digo el botón es simbólico, un botón simbólico de manipulación. Tocan corneta y el resto a correr. Y es que, además te digo, es un esfuerzo mínimo para ellos. Solamente, pues actúan muy inteligentemente, solamente necesitas un gran altavoz o varios grandes altavoces para que se dé la orden, se toque corneta y todo el mundo va a obedecer, sin cuestionar. Yo siempre explico que en un conflicto o en una situación siempre hay que tener en cuenta las dos versiones. Yo he experimentado muchísimas veces, y probablemente a ti te ha ocurrido también, que la mayoría de las personas escuchan una sola versión y ya no quieren saber más. Y eso es un tremendo error de juicio, porque lo que te hace es que seas un monigote a expensas del manipulador de turno, que hace con tu voluntad que tú pierdas tu voluntad y que él haga lo que él quiere hacer de ti. O sea, te utiliza como un bot. No sé si recuerdas en la película Matrix, ya en la 4, cómo ya se han inventado los bots, donde el programador lo que hace es que directamente posee los cuerpos de las personas que se autoinmolan, que se tiran de edificios, que se usan como armas humanas. Y eso en la cábala tiene un nombre, eso se llama Dibuk. Dibuk en hebreo tiene las mismas letras que COVID. Pero al revés. Y así se inmolaron muchas personas. Así se autoinmolaron. Pero no se inmolaron en el plano material. Se inmolaron en el plano de la conciencia, porque realmente cuando tú crees a pies juntillas en el discurso del pastor y ese pastor está queriendo matar ovejas, si tú eres oveja y crees en el discurso del pastor, vas a hacer lo que el pastor te diga. Pero si eres una oveja negra, como el caso de muchos, entonces no haces caso a lo que el pastor dice porque te das cuenta de que te lleva al matadero. Y lo que ocurrió aquí es simplemente que era necesario que las personas tuvieran esa confrontación para darse cuenta de quién está dormido, quién está despierto y cuál es el proceso de despertar.
No por una confrontación entre despiertos y dormidos, sino simplemente por ver tú en qué punto estás tú. Insisto, es un tema individual. Por ejemplo, tú tienes un canal de YouTube, emites un contenido. En realidad tú no haces proselitismo. Tú lo ofreces al mundo y quien quiera seguirlo lo va a seguir y quien no quiera va a cambiar de canal. Es decir, tú no vas vendiendo nada. Tú lo que haces es ofrecer. Este conocimiento lo ofrezco. Quien quiera seguirte te seguirá y quien no quiera no te seguirá. ¿Verdad? Que es muy interesante porque muchas personas que en realidad no te quieren seguir, sin embargo, pueden dejar comentarios muy negativos. Normalmente, si tú no quieres seguir algún contenido o algún autor o algún canal, simplemente apagas la televisión o apagas el canal o cambias de canal. Pero no te molestas en escribir un capatazo así de comentarios negativos, ¿no? Esos son bots. Esos son Smiths, para entendernos. Sí, yo recibo alguno que otro. Claro, pero son personas que están completamente poseídas en un sector muy importante de su mente, no son conscientes y están manipuladas. Entiendo perfectamente. Hay varias cosas que me interesan aquí de esto y esto creo que se va a alargar porque tengo demasiadas preguntas para ti. La pregunta que tengo para ti es la siguiente. Volviendo al tema de la fuente y a los Eref Raf. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, perfectamente. El objetivo de estos agentes del mal, de estos Eres Raf, que al final del día se pueden traducir en las grandes corporaciones y que estas grandes corporaciones controlan a todos los gobiernos, o sea, es alejarnos de la fuente. Exacto, exacto. Mantener a la chispa de fuente que mora en ti alejada de la fuente original. ¿Por qué? Y tiene una función muy importante. Porque en el momento en el que tú estés demasiado cerca de la fuente, te fusionas con la fuente y entonces ya se acaba el juego para ti. Y capaz que entonces todavía no te ha dado tiempo a generar mérito o a crecer en conciencia. Entonces, el objetivo es alejarte de la fuente, mantenerte alejado de la fuente con la ignorancia, para que no te fusiones con la fuente. Por eso los cabalistas enseñan que el objetivo de las fuerzas del mal es ser transformadas en bien, ellas mismas. El objetivo de las fuerzas del mal es ser vencidas, pero no por ser vencidas derrotadas, sino por ser transformadas. El objetivo de la oscuridad es ser transformado en luz. Todas las fuerzas de la oscuridad, las 5 que son nombradas en el Zohar, tienen el único objetivo de ser transformadas en luz. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues con la expansión de conciencia de cada una de las almas que están aquí encarnadas en este mundo, en esta época precisamente, no en anteriores épocas, en esta época. Tengo una pregunta. ¿Consideras que en otras épocas la gente tenía menos conocimiento de matemáticas, de ciencia, pero sí que estaba más cercana a la fuente? Desde luego, en los anteriores 6000 años, no. Los cabalistas enseñan, y la Torá enseña, en el libro del Génesis, el primero, en Bereshit, que el mundo fue creado en 7 días. 6 días y el 7º descansó. Pero esto es una metáfora para hacernos entender que cada uno de esos días, dicen los salmos, que tiene 1000 años, y por lo tanto estaríamos hablando de 7000 años terrestres, para entendernos. Ahora mismo estamos en el año 5700 y muchos, lo cual quiere decir, en el calendario judío, lo cual quiere decir que ya estamos lo que sería en el Shabbat, en el sábado, si cuentas los días, de esa creación. Estamos aproximándonos al final del juego. Y por eso es en esta época y no en otra donde se alcanza el mayor nivel de conciencia espiritual de toda la historia, y toda la historia son 6000 años y ni uno más. Eso es lo que dicen los cabalistas de este juego. Este juego, o sea, los dinosaurios... todo eso pertenece a ediciones anteriores del videojuego, de este juego. Pero ¿sí existieron o no existieron? Existieron, pero es como, no sé si has visto la serie Westworld. No, no. Bueno, imagínate que hay un escenario en el que el programador ha dejado restos de programación anterior. Por ahorrar tiempo, ahorrar recursos, porque lo que busca en definitiva todo empresario y todo programador es ahorrar recursos. Entonces, pues se quedan restos ahí, aparecen. Pero el juego son 6000 años y ni uno más. 6000 años más 1000 de paz. ¿Y luego vuelve a empezar? Puede volver a empezar otro juego distinto, pero no este.
¿Cómo me explicas eso? Porque yo a mí eso me explota un poquito la cabeza, siendo sincero. O sea, Sí, eso es lo que explica la Torá y lo que explica la Kabbalah, ¿eh? Es algo más que para mí tiene sentido el experimentarlo personalmente que el tratar de convencer a alguien de lo que sea. Yo solamente expongo lo que enseña la Kabbalah. Pero lo interesante es cómo tú interiorizas lo que te sirva de lo que yo digo para hacerte a ti crecer emocionalmente y espiritualmente. Yo siempre explico, no me creáis, experimentad. es una buena frase. No, yo no necesito que nadie me crea. Yo no tengo necesidad que nadie me crea. Porque además, lo mismo te suben a los altares que te clavan agujas. Exactamente igual. Con la misma facilidad. Por lo tanto, el halago debilita y el insulto muchas veces engrandece. Cierto. Porque te hace generar más fuerza interior. Para mí lo más importante es la Kabbalah práctica. Es decir, experiméntalo en tu día a día. Medita, estudia, condúcete mejor por la vida. Y entonces me cuentas qué resultados Cumple tienes. las reglas que has dicho previamente. Claro, y entonces me cuentas qué resultados tienes. Si al final es un tema de hacer. ¿Eh? El Talmud dice, entre hacer y no hacer, siempre hacer. Hacer. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los 5 tipos de Eref Raf. Los 5 tipos de entes del mal. Sí. ¿Cuáles son? ¿Me los puedes desarrollar un poquito? ¿Cuál es su función? ¿De qué se diferencian los unos de los otros? Pues mira, son inteligencias que cada una, como tú has dicho, tiene su función. En primer lugar están los Nefilim. Están nombrados en el Zohar, ¿eh? Los Nefilim literalmente significa los caídos. Y son aquellos que encarnan cuerpos de hombres para desear a las mujeres de los hombres. La lujuria. La lujuria, o sea, el sexo desenfrenado. Eso genera muchos cortocircuitos, como ya te podrás imaginar con lo que he explicado antes respecto a la pérdida de semilla. Imagínate. Luego tenemos los Refaim. Los Refaim son aquellos que te hacen dudar y que te hacen estar desolado y desanimado por el estudio de la Kabbalah, o sea, de la tecnología de la realidad. Te desaniman. Te mandan eventos a tu vida para que te desanimes completamente, para que te alejes de la sabiduría. ¿De acuerdo? Luego tenemos los Giborim, llamados los poderosos, que son los que te hacen que sientas orgullo de lo que tú haces, como si el mérito de lo que tú hicieras fuese tuyo. Pero en realidad el mérito de lo que tú haces, si tienes la sabiduría, vas a entender que no es tuyo, sino que tú eres un canal a través del cual esa sabiduría circula. Y ese mérito circula, tú te pones a disposición. Y eso se llama la humildad. Entonces lo Giborim lo que hace es que no seas humilde, que seas orgulloso. Otra fisura del alma, el orgullo. Luego están los Anakim. Los Anakim, traducido los altos. Los altos lo que hacen es que tengas una sexualidad depravada. Encarnan cuerpos de hombres y mujeres para tener una sexualidad depravada. ¿Qué es una sexualidad depravada? No sagrada, prácticas sexuales no sagradas. Es decir, zoofilia, sexo inadecuado. Como por ejemplo el oral, ¿puede ser? Mira, la única sexualidad sagrada es que el órgano sexual masculino esté en contacto con el órgano sexual femenino. Esa es la única sexualidad sagrada. Todo lo demás es una práctica que no es sagrada porque no genera el crecimiento del templo. Es decir, la Kabbalah enseña que habían 2 querubines, 2 ángeles en el templo, en el Arca de la Alianza también, es otro símil. Al final te das cuenta que todos los símiles van a lo mismo y es el acto sexual. Fíjate qué importante y qué sagrado es y qué poca importancia se le da. Y se le da una importancia extremadamente importante, pero enfocado hacia la depravación, sí. Por ejemplo, ¿qué hacen las fuerzas del mal cuando hacen sus rituales? Ejercen actos sexuales depravados que alimentan ¿a quién? A las fuerzas del mal que provocan esos actos. Se realimentan. Y luego, por último, la quinta y última fuerza de los Erra son llamados... ¿Has dicho ya los 5? Sí. Son Amalek. O es Amalek. Amalek es un demonio. Amalek es
¿Te acuerdas que te dije que de las 5 fuerzas del mal, 4 de ellas se iban a transformar en bien, en luz, pero una iba a ser aniquilada? La única que va a ser aniquilada va a ser Amalek. Aniquilada, borrada de la faz de la tierra. Y Amalek es aquel que te siembra la duda. Amalek tiene la misma numerología, gematría en hebreo, que la palabra safek, que es duda. Cuando dos palabras en hebreo tienen la misma numerología, son intercambiables, son equivalentes. Entonces, Amalek, la duda. Te hace dudar de tus proyectos, de tus potenciales, de lo bueno que tú tienes para aportar al mundo. Te hace dudar de si la decisión que estás a punto de tomar es buena o no. Te hace dudar, te hace tener maledicencia, te hace hablar mal y te hace hacer mal de ojo. Ese es Amalek. Entonces Amalek va a ser aniquilado. El resto de las fuerzas del mal van a ser transformadas. Ahora, esas fuerzas del mal, lo dijiste muy bien, están dentro de ti. El agente Smith está dentro de ti. Totalmente. Todo lo que has escrito son entes del mal con los que tengo que pelear yo constantemente. A diario, Jota, a diario. Tú, Sí, no es que sean yo, gente de fuera. o sea, sufrimos ataques a diario, mentales. Tenemos que pensar que el 99% de nuestros pensamientos no son nuestros, especialmente si son negativos. Los pensamientos negativos no son nuestros. Son un bombardeo constante de las fuerzas del mal para hacerte tropezar, para hacerte caer. Los cabalistas dicen: no le abras la puerta de tu casa a cualquiera. Es decir, no le abras las puertas de tu alma a cualquier energía. Y tú decides quién dejas entrar en tu casa y quién no. Ese es tu poder. Y me refiero a esto por lo que comentaba antes de los pensamientos que no son tuyos. El bombardeo de pensamientos negativos. Es muy interesante ahora la cantidad de, a partir de 2020, la cantidad de antenas nuevas que instalaron. Y esas antenas tienen una función muy potente a este respecto. Las antenas. Las antenas. Para el que no lo entienda, nos referimos a unas antenas que tienen un número y una letra. Así no, así va bien. Sí, así va bien, así va bien. Háblame un poquito. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos mencionando, con todo lo que estamos hablando aquí? Pues porque son amplificadores de ese tipo de pensamientos implantados en las mentes de las personas. ¿Me puedes desarrollar un poquito? Son amplificadores de pensamientos negativos en las mentes de las personas. Duerme. La orden es duerme. ¿Has visto la película Ellos viven? ¿Viven? No. Buah. Esta tenéis que verla, también es un clásico. Esta está en YouTube, está libre. De John Carpenter es la película. No la he visto. Esta hay que verla, esta es obligatoria. Material de estudio obligatorio. Vale. Entonces está muy relacionado también con lo que en el primado negativo de esa película se nos enseña. Es decir, pues son ondas, las antenas emiten ondas y las ondas afectan a tus ondas cerebrales y afectan al tipo de pensamiento que tienes. Entonces estas nuevas antenas de letra y número, ¿Y número? ¿vale? Están puestas deliberadamente para ello. El número que va detrás del 4 y la letra que va detrás de la F. Y esas antenas, claro, ojo, yo no sabía que estaba tan... O sea, esto es 100% tumbado, ¿verdad? Sí, hablamos en plan abiertamente y decimos... No, sí se puede hablar, creo yo. Se puede hablar porque es simplemente la utilización de una tecnología que las fuerzas del mal utilizan para mantener el ganado en modo ganado. Nada más. La maldad de la sociedad, siendo agente Smith, no se debe por una malicia genuina, sino más bien por la ignorancia, mencionabas previamente. Así es. El ser humano no es malo. El ser humano tiene un potencial del mal dentro de sí. Pero el mal es un elemento importado al ser humano. Es un elemento importado. En la creación del ser humano, del ser humano me refiero del muñeco humano, como lo llamaba Andreas Faber-Kaiser, tenemos un elemento que es el cerebro reptiliano. No es casual que se llame así. Cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es la parte del cerebro que se ocupa de las funciones más primarias y más de supervivencia. Cuando se quiere manipular
a una población, al cerebro que se ataca es al reptiliano, porque es el que se ocupa de las funciones de supervivencia. Y el cerebro más avanzado que tiene el ser humano, que es el córtex cerebral, que es el del razonamiento, el de la lógica, el de la inteligencia más elevada, ese queda completamente anulado porque está el cerebro reptiliano funcionando a full. El cerebro reptiliano lo que hace es que obedece a una sola emoción, que es el miedo. Si tú quieres manipular a una población, solo tienes que tocar el miedo. Miedo a que no haya comida, miedo a la muerte, miedo. Y entonces tienes completamente sometida a la población. O sea, el arma de manipulación por antonomasia es el miedo. ¿Qué tenemos que hacer ante el miedo? Entender que contra el miedo o enfrente del miedo solamente hay una emoción que lo puede tumbar, que es el amor. La emoción por antonomasia que permite esta existencia es el amor. El Pues, amor. Si te pones a analizarlo ya en sentido antropológico, no hay existencia sin amor. Claro, es que el origen de la existencia tiene que ser el amor. De ahí la sexualidad sagrada. De ahí el acto de generosidad y las cualidades y las virtudes que todo ser humano atesora y que si se alimentan de una manera amorosa, florecen como si fuese un jardín. Y entonces hacemos de este mundo un jardín del Edén. De abundancia de todos los tipos, de abundancia material, de abundancia de amor, de abundancia de amistad, de abundancia de sabiduría, de abundancia de todo. Yo sentí un poder en ti cuando te conocí en Andorra. Te noté con una vibra muy alta y una energía muy positiva. De hecho, te dije, oye, ha sido un encuentro un tanto que me marcó un poco. Y hablamos de cosas bastante polémicas que vamos a tocar ahora y tengo muchísimas dudas con respecto a esos temas. Pero sí que siento que hay una gran verdad detrás de todo lo que dices. Ahora bien, yo como una persona católica quiero entender qué papel tiene la figura de Cristo en toda esta visión que tú tienes. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué yo me siento tan poderoso reafirmándole a Él como un camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Mateo 10:16 se dice, mirad cómo yo os mando como ovejas en medio de lobos. Dice Cierto. Jesús a sus discípulos. Sí. Él me da paz. La figura de Jesús. Jesús, a nivel histórico, era un rabino. Un rabino que enseñaba una sabiduría de cábala. Y lo que hoy tenemos en los evangelios cristianos y también en los apócrifos, que quizás no se contemplan, pero que son muy importantes, es una sabiduría cabalística nombrada de otra manera. Yo crecí en un colegio católico. Yo estudié 14 años a los hermanos maristas. O sea que sé muy bien Sí. de lo que estamos hablando. Pero ¿qué ocurre? Que yo entiendo ahora qué sabiduría maravillosa hay detrás de los evangelios, porque son enseñanzas tan profundas que pertenecen a lo que se llama la sabiduría perenne, es decir, la sabiduría que en realidad está en todas las culturas, en la azteca, en la maya, en la tolteca, en la sabiduría china, en la sabiduría japonesa, todos los pueblos del mundo tienen una sabiduría espiritual profunda cuyo único objetivo es alimentar el alma para que el alma tome el control sobre lo físico. Ese es el objetivo. Pero, por ejemplo, hablando de los aztecas. Los aztecas... Antes has dicho previamente que los egipcios adoraban a los Erezraf. No me quiero olvidar de Cristo, ¿eh? Anoto. Ah, vale, no. Pero aquí sí que quiero confrontar un poquito lo que acabas de decir desde el más absoluto respeto. Para Sí. entender. Sí, Los aztecas, por ejemplo, sí. eran una civilización que tenía por norma el sacrificio Totalmente. humano. Totalmente. Es decir, ¿se puede engrandecer el alma a través del mal? Para nada. Porque yo estoy convencido, y ojo, aquí muchos mexicanos a lo mejor lo que quieran, que las culturas precolombinas estaban bastante alejadas de ese enaltecimiento del alma, de esa búsqueda de acercarse a la fuente a través del amor. Sí. Que creo que, por ejemplo, sí lo tiene el catolicismo,
Que, ojo, no niego que dentro de la Iglesia, como cualquier institución Claro. formada por seres humanos, hay muchísimo mal dentro. Pero tú lees el Evangelio y ves que el mensaje principal es el amor. Que creo que no contradice nada de lo que tú me estás diciendo aquí a lo que Cristo enseñó. En cambio, sí que veo en contraste las culturas precolombinas en América y digo, joder, estaban más cercanos a los mesopotámicos y a los egipcios con los Anunnakis, Sí. con los sacrificios. Sí. Sí. Lo veo más bien como adoradores de entes del mal. Así es. Porque a las culturas precolombinas a las que tú estás haciendo referencia son aquella parte que se conoce a través de la historia que se nos ha contado. Lo que no se nos ha contado es la otra parte. Que había sabios, vamos a decir, cabalistas también dentro de esas culturas, que en secreto enseñaban una sabiduría de elevación y de amor. Vale. ¿Ves? Una buena respuesta. Yo no era consciente de eso. Evidentemente, yo hablo de lo masificado, ¿sabes? Mira, yo estuve visitando este verano, estuve en México en febrero y marzo. Estuve casi un mes. Visité las pirámides y visité Monte Albán, que está en Oaxaca. Y yo, estábamos visitando, mi pareja y yo allí, y yo enseguida vi de qué se trataba aquel conjunto arquitectónico, que es un poco impersonal, que es bastante frío en realidad, que es bastante... Y era un matadero industrial de seres humanos. Industrial. Sí, 100%. Industrial. Hablas de Chichen Itza, ¿no? Hablo en este caso de Monte Albán. Que está en Monte Albán, Oaxaca. perdón. Pero bueno, Monte Albán es enorme. O sea, también tiene... Y eso fue lo que yo sentí allí. Yo lo que sentí allí fue sacrificio humano, sangre, fuerzas demoníacas. Cierto. Raúl, quiero tocarte un tema muy importante. Hemos hablado mucho de las letras hebreas. Ahora bien, la numerología. ¿Cómo se nos programa a través de los números? Voy a hacer referencia aquí a Enrique. Yo con Enrique estoy en contacto ahora por WhatsApp. No sé si eres consciente, porque sí, me has dicho que también somos amigos. Entonces, Somos amigos. Y imagino que has hablado con él de que venías para acá, ¿no? No se lo he mencionado, pero se lo voy a mencionar en cuanto salga del... A mí él me explotó la cabeza en el podcast que hizo con Pedro en Wallcast. Sí, Cuando hizo referencia a la final del Mundial sí. en el segundo 33. No, en el minuto 3. No sé si era. Sí, creo que segundo 33, que es un número que quiero que me expliques un poquito bien. Aparecía en el estadio de la final los equipos que iban a jugar la final y el que ganó la final estaba un poquito más cerca del estadio. El que no me crea que ponga el segundo 33 de la canción del Mundial de Qatar y aparecía Argentina cerca del Mundial y muy pegado Francia. Y eso no ocurre con otros, o sea, es bastante esclarecedor. ¿Por qué el número 33? ¿Por qué nos muestran estas cosas tan a simple vista? ¿Qué intención hay detrás? No hay, o sea, me encanta Enrique, pero no termino de ver el sentido al porqué. Yo siempre busco un porqué, una razón, un fundamento, una raíz, un génesis. Y me cuesta ver el por qué me muestran esto. ¿Cuál es la explicación? Pues lo tiene el sentido. Enrique te lo podría explicar muy bien, pero yo te lo voy a explicar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del primado negativo y desde el punto de vista de la cábala, de la codificación cuántica de la realidad. Desde el punto de vista del primado negativo, el número 33 simboliza la cúspide de la pirámide, del sistema piramidal en el que está construida la prisión mental en la que vivimos. La prisión mental en la que vivimos, en la cábala, tiene un nombre que se llama Egipto. Cuando hablamos de Egipto en la Biblia y de Israel, no son dos países que coges un avión y vas a Israel y vas a Egipto. No. Son dos estados de conciencia. Egipto es un estado de conciencia e Israel es otro estado de conciencia. Egipto se dice en hebreo Mitzrayim, que viene de la raíz Tsar, que significa encerrado, estrecho. Por lo tanto, Egipto significa mi conciencia está encerrada, está prisionera, estrecha. Israel, en hebreo, lo podemos leer Yashar El, directo a él. Son dos estados de conciencia absolutamente opuestos. Por eso no son países. No son países. En la Kabbalah no son países. En la historia literal parece un cuento que te está contando que el pueblo de Israel salió de Egipto y te lo cuenta como un cuento. Si te quedas en el cuento, muy bien, pero no profundizas en el secreto. ¿Me explico? Está todo, no, te explicas muy bien. Está todo codificado. Lo que la Cábala te enseñan son los códigos para descodificar la historia. Y entender los estados del alma.
Entonces, Egipto e Israel son dos estados de conciencia completamente distintos. La prisión y la libertad de la prisión, porque estás en contacto con niveles elevados de tu propia alma. Es muy importante entender esto, porque la mayoría de las personas creen que no tiene un sentido la vida. Y la vida tiene el sentido al que nos estábamos refiriendo antes, que es generar un mérito. Pero para generar un mérito tú tienes que partir de lo más bajo para llegar a lo más alto. Y tiene más mérito el que partiendo de lo más bajo llega a lo más alto que el que parte de la mitad o de la parte alta y llega a lo más alto. Tiene mucho más mérito. Yo estoy completamente de acuerdo. Exacto. Y esa es la historia del patriarca Jacob. Jacob es la historia de un camino del alma, porque Jacob viene de la palabra hebrea Ekev, que significa talón. Talón. Entonces parte del talón, que es la parte más baja del cuerpo, y como una metáfora vas ascendiendo de conciencia hasta la parte más alta del cuerpo, que es la cabeza, ¿no? ¿Y qué nombre le puso Dios a Jacob cuando luchó contra el ángel y le venció? Le puso Israel, le cambió el nombre. De ahí viene el cambio de nombre con el cambio de conciencia. Entonces pasas de ser Jacob a llamarte Israel. ¿Por qué? Porque Israel también se puede leer como Rosh Li, mi cabeza. Entonces pasas del talón a la cabeza, de Jacob a Israel. Ese es el camino de la iluminación. Antes estabas hablando de los Illuminati. Están iluminados. ¿Por quién están iluminados? O sea, ¿a quién sirven? Y sobre todo, hay mucha gente que no cree que existan. Existir existen, dominar este mundo lo dominan por la sencilla razón de que están iluminados en el sentido de la sabiduría, del conocimiento. Ellos tienen el conocimiento. Ellos tienen conocimientos cabalísticos. Absolutamente. Absolutamente. Ellos tienen conocimientos cabalísticos. Cabalísticos en el sentido de sabiduría, de entender la tecnología de la realidad. Ellos conocen perfectamente la tecnología de la realidad, utilizan esa tecnología para sus fines. Piensa en un manual de instrucciones de un sistema operativo y piensa cómo quieres utilizar ese sistema operativo. Lo puedes utilizar para unas cosas, lo puedes utilizar para otras. Piensa en un bisturí de un cirujano. Lo puedes utilizar para salvar una vida o lo puedes utilizar para matar a alguien. Entonces no es el instrumento, es la voluntad que hay detrás del instrumento, de la mano que agarra el instrumento. Entonces este instrumento, digamos, que mayoritariamente está siendo utilizado por las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del mal no son demonios externos, sino son personas que tienen a esas Eref Raf, digamos, dentro de sí mismos. Podemos mencionar algunos, si quieres. Bill Gates. Sí, el sistema de incorporación de esas fuerzas del mal funciona así. En el momento en el que tú te encarnas en el mundo, tú ya traes una mochila que heredas, porque elegiste heredarla para generar un mérito, de tu genealogía. Entonces tú vas a tener una tendencia natural a cometer ciertos errores, ciertas conductas impropias. Eso es humano. Eso es humano, pero lo que es divino es la capacidad que tienes de sobreponerte a eso, tu inteligencia y tu elevación de conciencia. Libre albedrío se podría llamar. Ahora vamos con eso. Pero si tú sigues actuando de una manera ignorante, lejos de rectificar tu alma, vas a generar más fisuras en el alma. O sea, lo vas a poner peor. Entonces tendrá que encarnarse el alma en otra generación para ver si lo arregla. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que existen dos formas de vivir en este mundo que compensan el hecho de que las fuerzas del mal te pueden afectar. Lo que yo llamo la cuenta corriente espiritual. Tú puedes tener en el banco una cuenta corriente y tienes dos opciones. Le metes dinero, es decir, le metes acciones y conductas bondadosas que te hacen elevar la conciencia, pero a la vez procuras rectificar todo lo que te hace ponerte en números rojos. Entonces tu cuenta espiritual está sana, está boyante, es abundante. Y hay cantidad de conductas que se pueden hacer desde la bondad para que tu cuenta corriente espiritual sea una cuenta corriente abundante. Por ejemplo, la caridad.
Por ejemplo, actos de bondad. Por ejemplo, difusión de la sabiduría. No te imaginas el mérito que tiene entre los cabalistas, y está escrito en el Zohar, que la principal función del hombre en este mundo es difundir la Kabbalah. Agárrate. La principal función del hombre en este mundo es difundir el conocimiento de la tecnología de esta realidad. Difundir. Luego ya te pueden ver o no te pueden ver. Pueden poner tu canal o no, pero tú difunde. ¿Me explico? Perfectamente. Raúl, también tengo una pregunta para ti. He visto tu contenido y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Los 72 nombres de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Me lo explicas un poco? ¿Y funcionan? Mira, hay una parte de la Torá en el libro del Éxodo donde están codificados, ocultos, los 72 nombres de Dios. Esa parte de la Torá en la que están codificados los 72 nombres de Dios es el relato de cómo el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, atraviesa el Mar Rojo, aquel episodio en que se abren las aguas, atraviesa a pie seco el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Ese es el episodio de la historia a nivel literal, a nivel película, a nivel relato. Los cabalistas lo que hacen es que estudian el secreto, el sod, que se llama en hebreo. Y el secreto es que hay 3 versículos del Éxodo que tienen exactamente 72 letras cada uno y que son versículos consecutivos en los que está codificado en criptografía muy avanzada la combinación de cómo se componen los 72 nombres de Dios. Y eso fue revelado en el siglo I por Rabbi Shimon Bar Yochai en su obra El Zohar. Es decir, Rabbi Shimon Bar Yochai lo que hizo fue estudiar la Torá y recibió la revelación, porque ese conocimiento solo se puede recibir por revelación, de dónde exactamente estaban los 72 nombres de Dios y cómo había que componerlos. Y se componen de la siguiente forma. Son 3 versículos, uno debajo de otro, cada uno con 72 letras. Entonces agarras la primera letra del primer versículo, con la última letra del segundo versículo y con la primera del tercer versículo, en forma de trenza. Y ahí tienes ya el primer nombre, Vav Hevav. Segunda letra del primer versículo. Penúltima letra del segundo, segunda del tercero. Y ahí tienes el segundo nombre de Dios, Yud Lamed Yud. Y así hasta los 72. Así se componen. Ahora tú agarras cada uno de ellos, que son 72 fórmulas precisas de alimento del alma, según lo que tú necesites en tu vida. Por ejemplo, el nombre, si tú tienes una necesidad económica en tu vida fuerte porque estás pasándolo mal, entonces hay un nombre específico que te sirve para recibir bendición económica, que es Samech Aleph Lamed, el nombre de Dios número 45. Entonces lo que haces con ese nombre es que lo meditas sobre él, contemplas las letras. Si no sabes meditar, lo escaneas de derecha a izquierda, como se lee el hebreo. Depende de la necesidad que tengas en la vida. Si tienes una necesidad de resetear tu vida, de un nuevo inicio, meditas el nombre número 1, el Vav Hevav, etc. Si tienes problemas físicos, el nombre número 72. Men Vav Men final, etc. ¿Y por qué está codificado este gran complejo de nombres en el libro del Éxodo, precisamente en el relato de la apertura del Mar Rojo? Porque la apertura del Mar Rojo es un simbolismo de cómo se pueden generar milagros, es decir, ponerse por encima de las leyes físicas, Neo en Matrix, saltando sobre camiones, en este mundo. Y para eso, los 72 nombres de Dios son fórmulas precisas de cómo colocarse por encima de las leyes materiales, de las leyes físicas, de cómo tumbar las leyes físicas, con leyes metafísicas, que están por encima de las físicas. Perfecto, Raúl. ¿Se puede decir que la Torá es una revelación de la fuente de Dios o una programación metafísica? Ambas cosas. Ambas cosas, porque la Torá, la historia literal nos dice que la Torá fue revelada a Moisés, a Moshe en hebreo.
Moshe asciende al monte Sinaí, pero fíjate tú que en el Pirkei Avot, que es uno de los tratados del Talmud, se dice que Moshe kibel Torah mi Sinaí. En hebreo literal sería Moisés recibió la Torah de Sinaí. Pero no dice del monte Sinaí, solo dice de Sinaí. Entonces nos vamos a la palabra Sinaí y averiguamos que tiene una gematría de 130, exactamente igual que la palabra Sulam, escalera. Está refiriéndose al árbol de la vida, está refiriéndose al alma. El árbol de la vida en Kabbalah es el alma. Cada vez que escucháis árbol de la vida, habla del alma, de la tecnología del alma. Con sus 10 sefirot, sus 10 dimensiones, etc. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Moisés quién es? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser Moisés. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de, en meditación profunda, descargarse de la nube, del iCloud, para que todo el mundo me entienda, una sabiduría de programación que te hace actualizar tu software de alma. Y esa es la historia de cómo Moisés asciende al Sinaí, es decir, a un nivel superior de conciencia, para poder descargarse una información que a la postre va a hacer que pueda tener dominio en las leyes físicas de este mundo. Por ejemplo, abrir las aguas del Mar Rojo, que es una metáfora. ¿Qué hace referencia a? Que hace referencia a la capacidad que tienes de abrir un espacio entre las dimensiones de tu alma. El agua representa las dimensiones. O sea, no ocurrió realmente. No ocurrió realmente y desde luego si ocurrió realmente no tiene importancia, porque lo que importa es la sabiduría que a ti te aporta en tu día a día, que es la capacidad que tú tienes de, cuando tengas un problema o una dificultad en tu vida, siempre tienes la capacidad de abrir las aguas, es decir, de manipular las leyes físicas, de abrir una nueva dimensión, un nuevo universo paralelo, una nueva vía temporal, espacio-temporal, para poder generar una realidad que atienda a lo que realmente tú estás queriendo en ese momento, que tenga un buen fin. Raúl, al principio del programa no te lo quise preguntar, pero creo que ya es hora. Has dicho que la enfermedad que tú padeciste, empezaste a reflexionar acerca de si las posibles causas, las posibles raíces de dicha enfermedad era algún desequilibrio emocional. ¿Cierto? Corrígeme si me equivoco. Es así. ¿Crees que las enfermedades se deben a desequilibrios o que las enfermedades son capaces de curarse teniendo este tipo de conocimiento? Es una pregunta dura. Sí, las enfermedades, la llamada enfermedad, en realidad es un proceso de aprendizaje. La enfermedad tiene un solo propósito, que es enseñarte en qué estás siendo incoherente en tu vida. Incoherente en tu vida quiere decir que tú no estás pensando, sintiendo y haciendo la misma cosa, sino que estás pensando una cosa, sientes otra y haces la contraria. Por ejemplo, odio este trabajo, odio a mi jefe, siento, lo estrangularía y me quedo en el trabajo. Estás en incoherencia. No estás moviendo ficha, y eso te puede generar una sintomatología física. ¿Ok? Porque estás en incoherencia, no estás alineado. Lo que ocurre es que las enfermedades tienen distintas causas, no solamente emocionales, también tienen causas químicas o físicas. Por ejemplo, el envenenamiento. Tú te tomas un vaso de bromuro y claro que te enfermas. O tienen causas ambientales tecnológicas, ondas electromagnéticas. Es decir, hay distintas causas para causar desequilibrios en el cuerpo. Entiendo. ¿Es posible curarse de enfermedades como cáncer terminal? Hay unas que sí y otras que no. Por ejemplo, si el alma pactó que se marcha de este mundo con un cáncer, se marcha de este mundo con un cáncer. ¿Cómo que pacto? Sí, porque cuando tú te encarnas en esta realidad, tú pactas dónde y cómo entras y también pactas dónde y cómo sales. ¿Con quién lo pactas? Con el creador, con la inteligencia creadora. ¿Qué es lo que llamamos Dios? Es lo que le puedes llamar Dios, la fuente, creador, llámale como quieras. El nombre en realidad es lo de menos, ¿eh? Vale. ¿Y en qué realidad pactamos eso con Dios? En una no realidad.
Joder, es que esto es... A ver, a mí me encanta esta conversación, pero intento entender las cosas y creo que eso es un poco error mío. Que hay cosas que no puedes llegar a comprender. Tenemos un problema que es el lenguaje. Nuestro lenguaje es espacio-temporal y referente a las 3 dimensiones y tiempo en el que vivimos. Y para referirnos a realidades que trascienden el espacio y el tiempo, no puedes utilizar un lenguaje que Está es limitado propio por del ello. espacio y del tiempo. Entonces tenemos un problema. Exacto. Por eso expandir el lenguaje es expandir el conocimiento. Y por eso el lenguaje hebreo tiene muchas funciones que expanden la conciencia porque van más allá de la realidad espaciotemporal. Por ejemplo, la gematría, el valor numérico, te produce saltos de conciencia. Por ejemplo, la temurá o la permutación de letras dentro de una propia palabra y averiguación de significados nuevos te produce un salto de conciencia. Por eso los cabalistas se sientan y se pegan horas haciendo permutaciones de letras dentro de palabras o haciendo gematriot, numerología de letras y buscando palabras equivalentes, porque eso les hace generar nuevas dimensiones de sí mismos. ¿Entiendes? Entiendo, Raúl. Volvamos a la figura de Cristo que me dijiste que no querías dejarlo en el tintero. Sí. Me preguntabas por Cristo dentro del catolicismo, que claro, es la figura, digamos, primordial. Bueno, Cristo en realidad es un arquetipo. Tenemos, digamos, 2 elementos aquí interesantes. Uno es Jesús y otro es Cristo. Y llega un momento en el que Jesús se convierte en Jesús Cristo o en Cristo. Jesucristo. Pero al principio Jesús es Jesús. Es un De ser Nazaret. humano, claro, que es un ser humano, que se encarna, que nace, que se cría y que ejerce su ministerio a partir de los 30 años y sale de este mundo con los 33 años, ¿no? Sí. Muerto en la cruz. Exacto. Que lo mataron los judíos de aquella época, los fariseos. Bueno, entre los romanos y... Bueno, fueron... A ver, Poncio no quiso matarlo. Poncio dijo, yo no encuentro culpa en este hombre, me lavó las manos como Poncio. De hecho, es que, ¿ves? Es que es una frase muy mítica, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Pero vamos, que murió en la cruz, no. Y ojo, tuve un debate interesante con un musulmán que ellos niegan la crucifixión de Cristo. Y es como, a ver, Sí. o sea, yo ahí... Yo no estoy interesado en la historia. Ya me he dado cuenta de eso. A mí la historia me importa poco. La historia a los cabalistas les importa solamente en la medida que es el recipiente que contiene el secreto. A mí me interesa el secreto. Pero claro, el secreto tiene que venir en un recipiente. Esa es la historia. Pero no me interesa el recipiente. Entiendo. No me interesa el recipiente, me interesa el contenido. ¿Me estoy explicando? Sí, perfectamente. Bueno. Pero el recipiente de eso es bonito, ¿eh? Sí, también. Entonces, tanto Jesús como Cristo son 2 estados de conciencia del ser humano. Siempre estamos hablando de uno mismo. Todo el rato estamos hablando de nosotros mismos, Jota. De tu proceso personal. Jesús es el inicio. Encarnas en este mundo, creces, vas a la escuela, etcétera, etcétera. Te crían tus padres con mucho cariño, con poco cariño, da igual. Pero llega un momento en que las circunstancias de la vida te hacen despertar. Y asciendes a un nivel de conciencia, y ya si asciendes a un nivel de conciencia muy elevado, eso se llama Cristo. Pero Cristo y Jesús son 2 formas de decir Jacob Israel. Lo que expliqué antes, del talón a la cabeza, a nivel de conciencia. O sería una forma de decir mi conciencia humana y mi Mesías interior. Porque finalmente Jesús se convierte en Cristo y ese es el Mesías esperado del pueblo de Israel. ¿No? O sea, Cristo, en la teología cristiana, perdona por interrumpir, es como el cumplimiento, el final de la revelación. Eso es. Se acaba con Juan realmente, en el Apocalipsis, pero es el final de la revelación, en la teología cristiana. ¿Con qué edad? Con 33. 33 años muere. Por eso yo tengo ahí unas... Pero 33 años quiere decir que has comprendido que este mundo es una prisión dominada por las élites llamadas los 33. Y el significado cabalístico tiene que ver con las letras hebreas Gimel Lamed, que tienen una gematría de 33, que Gal hace referencia a la rueda de reencarnaciones. De hecho, Galgal, de ahí viene la palabra Golgota, el monte Golgota también, Galgal, o Gilgul, también con las mismas letras cambiando las vocales, tú ahí lo que accedes es a entender
que estamos en una rueda de reencarnaciones y que no vas a salir de la rueda de reencarnaciones a menos que comprendas exactamente el significado de tu encarnación en este mundo, que no es otro que acceder a esa sabiduría. Entonces, el infierno realmente es este mundo. El infierno es este mundo gobernado por las fuerzas del mal y el paraíso es este mundo cuando tú haces que tu alma gobierne sobre tu cuerpo y sobre todas las leyes físicas. Entonces, la figura de Cristo puede ser un canal para acercarte a la fuente. La figura de Cristo es un canal, es un arquetipo psicológico muy potente para motivarte, para seguir su ejemplo de vida, su ejemplo de bondad, su ejemplo de generosidad, De perdón. de perdón, de tantas cosas. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo? De espada contra los que muchas veces se olvidan a los cristianos que Cristo vino a traer espada también. Pero aquí hay un código cabalístico que te tengo que explicar. Explícamelo. Y es que la espada es una forma de referirse al tetragrama, o digamos al nombre de Dios, famoso, que está en todas las sinagogas, el Yud He Vav He. No sé si lo conocéis, bueno, luego si queréis podéis poner algo que lo ilustre, que hace referencia al árbol de la vida, o sea, el alma. O sea, lo que Cristo vino a traer diciendo traje la espada, quiere decir traje la fuerza del alma. A eso se refiere. Y la fuerza del alma lo tumba todo, ¿eh? Tumba las leyes físicas, es decir, tumba lo material. Por eso los mercaderes del templo son derrotados. ¿Por qué? Porque la fuerza del alma tumba el interés por lo material como fin en sí mismo dentro del templo. Dentro del templo, dentro del alma, no puede haber el interés por lo material porque si no el alma está corrupta. Raúl, yo creo que ya es hora de tocar el tema. A día de hoy hay mucho antisemitismo, ¿vale? Y siempre lo ha habido a lo largo de la historia. A muchos judíos se les ha expulsado a los judíos en general se les ha expulsado de 109 países. Y muchas personas a día de hoy, sobre todo lo veo tanto en Estados Unidos como en Europa y demás, están señalando que grandes de los problemas que hay detrás, por ejemplo, la inmigración ilegal masiva que llega, que no se integra, que tienen un nivel de conciencia, digamos, no todos evidentemente, pero tienen un nivel de conciencia y de cultura que muchas veces no es compatible con el nuestro, está siendo promovido por unas élites que pertenecen, no quiero seguir mencionándolo porque... ¿Qué opinas de todo esto? ¿Por qué parece que estos Erev Raf tienen una especificidad de pertenecer a esa religión concreta? Es así, porque como expliqué al O sea, inicio... tú no niegas esto. No, es que es la realidad. Es que eso está además escrito y explicado en la Kabbalah y en la Torá. Es decir, hay una parte que salió de Egipto con el pueblo judío, es decir, para entendernos, en el inicio del videojuego hay una parte de la programación que viene corrompida y que se confunde con, digamos, el pueblo judío. Pero el pueblo judío, en las enseñanzas cabalísticas, no solamente se refiere a los judíos, se refiere a todas las almas. Porque judío viene de la raíz yudí, y yudí significa que Dios está dentro de ti. Entonces todos los seres humanos somos judíos. No sé si me explico. Sí, te explicas. Según esa definición. Completamente entiendo. Ahora bien, dentro del inicio de este juego tiene que haber, como dije antes, para generar un mérito, una parte confundida, oculta, de almas, vamos a decir, que ejerzan una función de hacer el mal. Esa parte se llama los Erev Rav y son las élites de las pirámides que tienen poder en este mundo para tomar decisiones que afectan a millones. Solamente tienes que tenerlo ahí, no hace falta tenerlo en otro sitio. Entiendo. ¿Y cómo entra el Talmud en todo esto? Esto es un tema muy censurable. Yo a lo mejor tumban hasta este programa, pero me da igual. Prefiero la revelación que el dinero. Prefiero entenderte a una persona como tú, a la que admiro mucho, tienes muchísimo conocimiento, he aprendido muchísimo de ti. Pero yo tengo ciertas dudas genuinas y, ojo, yo soy consciente de que esto no es todo. Yo mismamente tengo sangre sefardita. Es decir, que hay personas que todos sabemos de qué cuerda ideológica son, que dicen que es un tema genético, que absolutamente todas las personas que pertenecen a cierta religión son malos. Yo no estoy ahí. Yo solo busco la verdad. Y mi búsqueda de verdad me ha llevado a ver que hay
una serie de patrones que se repiten en todas esas personas que considero enemigos de la humanidad, que nos quieren alejar de la fuente, que nos quieren alejar del conocimiento, que planearon en cierto sentido lo del 2020, que son dueños de la industria de Hollywood, de la industria farmacéutica, de la industria de la música, de la industria financiera. Da igual donde lo mires, este patrón se repite en todos los círculos de poder. Entonces pregunto genuinamente, ¿hasta qué punto el Talmud tiene que ver con la Torá? Porque yo he leído cosas en el Talmud que son unas auténticas Barbaridades. barbaridades. Aberraciones, sí. Y sobre todo, ya no vamos a ir con niños de 3 años y demás, porque eso puede haber malinterpretaciones. No voy a entrar en eso, pero voy a entrar también, sobre todo, en la representación que ellos dan de Cristo. Ellos dicen que fue el hijo de una prostituta y, o sea, es una auténtica, y ahí es donde yo digo, hostias. Vamos con eso, Venga. vamos con eso. Primero vamos a ver el tema de las aberraciones y luego lo de quién es hijo Cristo, ¿vale? De quién es hijo. Vale, y también la sobrerepresentación en todas estas entidades Sí. malignas Sí. de personas de estas características. Bueno, en primer lugar, el Talmud está escrito en hebreo. Hay un problema tremendo con las traducciones. Hay que saber hebreo para poder encontrar el significado original. Uno de mis caballos de batalla más importantes es la traducción desde el hebreo y del arameo. Porque las traducciones son erróneas, la mayoría de ellas. Entonces, en el Talmud no se dice ninguna barbaridad ni ninguna aberración. Solamente que las traducciones no son correctas. Punto 1. Y segundo, en el Talmud se enseñan secretos ocultos que no han de ser interpretados a nivel literal. Son dos cosas. ¿Vale? Segunda cosa. Cristo era hijo de una prostituta. Bueno, es una forma de decir que el Mesías viene del árbol de Ruth. También se enseña en la Cábala que el Mesías viene del árbol de Ruth. ¿Por qué Ruth? Pues porque Ruth pertenecía al pueblo de los moabitas. ¿Y por qué de los moabitas? Porque eran el enemigo jurado del pueblo judío. Ya he dicho quiénes son el pueblo judío, son las almas. Entonces, ¿por qué se dice que el Mesías vendrá del árbol de Ruth? O sea, de las prostitutas, o sea, de los que transgreden. Te está viniendo a decir de los transgresores sexuales. Muy fácil, porque la mayor conciencia se alcanza viniendo desde la parte más baja. El mayor mérito tú lo vas a tener partiendo desde lo más bajo para llegar hasta lo más alto. Entonces vas a desarrollar tu Mesías interior. Cuando almas muy elevadas se encarnan en este mundo para que no sean interceptadas por las fuerzas del mal, lo que hacen el Creador y esta alma en pacto, en connivencia, es meterlas en genealogías que han corrompido mucho, para que las fuerzas del mal no les presten atención. ¿Te acuerdas los calamares en Matrix? Los calamares. Sí. Entonces, para que no te sigan los calamares y no te presten atención, ¿tú qué haces? Vas en oscuridad, vas en silencio. ¿Dónde no te van a prestar atención? Si te encarnas en una genealogía de un pueblo o de una familia que ha sido corrupta, que han sido prostitutas, que han sido asesinos, etcétera, etcétera. Entonces metes un alma muy elevada y le haces un jaque mate a las fuerzas del mal. Ya está aquí en este mundo. ¿Entiendes? Jaque mate. Y el tema de la sobrerepresentación. ¿Sobre representación en qué sentido? Sí, de personas... No quiero decirlo porque Buru va a tener que editar y demás. George Soros, Anna Specter, puedo seguir Rockefeller, Rothschild. Son gente mala. Son gente mala, son gente que se casan entre primos para mantener secretos ocultos. Son gente que yo considero enemiga de la humanidad y tienen unas características que pertenecen a esta religión. Entonces, yo entiendo muchas personas que se vayan al lado de la ideología, que odian por completo sin miramientos, pero al mismo tiempo lo veo peligroso porque yo entiendo que no. O sea, yo mismamente, si estas personas tomaran el poder, yo a lo mejor también sería aniquilado porque tengo sangre. O sea, yo estoy hasta circuncidado. O sea, quiero dejarlo claro. Yo aquí no soy ningún antisemita ni ningún nada, sino que soy un buscador de verdad. ¿Por qué se da esta paradoja? ¿Por qué están sobrerepresentados en todas las industrias que lo que se están encargando es de alimentar nuestros Eref-Raf dentro? Nuestros entes del mal. Claro. Tiene sentido porque hay que mantener a la población en ignorancia. Ese es el sentido de la fuerza del mal. Con ignorancia y luego con miedo para poder manipular. Entonces,
la sobrerepresentación a la que tú haces referencia tiene todo el sentido dentro de este espectáculo, dentro de este juego. Porque esas almas que pertenecen al pueblo judío, pero que en realidad no son almas judías, sino que se infiltraron dentro del pueblo judío, haciéndose pasar por judíos, esas almas son las que dominan, digamos, pues los principales fondos de inversión, los principales, como tú has dicho, las principales industrias, que tienen, Hollywood. claro, que tienen poder muy importante, pues, sobre las mentes de las personas. Entonces tiene sentido, pero no son judíos, pero se hacen pasar por una parte del pueblo judío. Entiendo. Son infiltrados. Sí, yo no quiero que la gente me tome a mí por un antisemita, ni muchísimo Entonces menos. no tiene que ver con el antisemitismo. O sea, el antisemitismo, el problema que tiene es que está entendido desde la ignorancia. Si tú entiendes exactamente dónde está el origen, no puede existir antisemitismo de la misma manera que no puede existir antigitanismo o antimusulmanismo o polilismo que te dé la O gana. anti nada. O realmente. anti nada, efectivamente. Yo siempre digo que no hay que ser anti nada, hay que ser pro algo. Yo soy pro verdad. Pro verdad. Me encanta la verdad. La busco ansiosamente. Y a veces me ha llevado a algunos caminos que digo, hostias, aquí hay ciertas cosas que se nos han ocultado. Claro. Entonces, la verdad que es un tema que me apasiona muchísimo. Yo tenía entendido, cuando has hablado de Amalek, no he querido interrumpirte ni muchísimo menos, pero ya que estamos en esta parte final del programa, yo tenía entendido que muchas personas de estas características sí que veían a Amalek, el enemigo a tumbar, ese mal como el cristianismo. Y si te fijas, Raúl, ¿cuál es la figura que los medios de comunicación, que la gran industria musical, que Hollywood está constantemente atacando, intentando destruir, intentando reventar? ¿Cuál es? Te voy a poner un ejemplo práctico que creo que va a entender todo el mundo. El último festival de Eurovisión. Sí, están... El último festival de Eurovisión. Estaba yo con familia viendo, yo no lo veo nunca, pero coincidió, estábamos cenando y no sé qué, y alguien lo puso 3 canciones o 4. Y en una de ellas era la de Austria. Yo cuando vi la actuación de Austria, dije, gana Eurovisión. Por el espectáculo que hizo. Por la No lo vi, yo no lo veo. Me parece todo un ritual satánico terrible. Claro, obvio, por la información que estaba mostrando. Por el simbolismo que mostraba. Dije, y la canción era absoluta. Vamos, Ganó Austria, ¿verdad? ganó Austria. Y dice, pero si va por la canción 4 o 5, digo, no necesito ver más. Bueno, ¿por qué? Porque estaba haciendo... ¿Cuál fue el simbolismo? Es que no lo vi. Bueno, simbolismo... Es que ni simbolismo, es que ya es a cara descubierta. Sí, es que ya es a cara descubierta. Ya, la verdad es que fue tan descarado que, bueno, lo puede ver hasta un niño. O sea, quiero decir, que lo vea la gente y saque sus conclusiones. Podemos hablar también de los Juegos Olímpicos de París. La inauguración, becerro de oro, el jinete con las naciones detrás persiguiéndolo. Todo textos muy bíblicos. Sí, Todo muy sí, anti sí. la fuente. sí. Es que estamos hablando tú y yo. Yo no estoy en tu nivel de conciencia porque creo que partimos de premisas distintas en algunas cosas, pero creo que sí estamos bastante unidos en el sentido de que vemos algo evidente y es esa falta de espiritualidad en las personas. Cuando se hablan de estas cosas, parece que somos locos, parece que estamos completamente idos de la realidad y que buah, ya están otra vez y demás. Pero hay que estar muy ciego para no ver algo que te están poniendo en la cara, que te lo están diciendo, mira, aquí estamos. Y Jesús dijo que venía para curar a los ciegos. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que cura la ceguera? La ceguera espiritual, la sabiduría. La sabiduría cura la ceguera espiritual. No hay más. Totalmente. Señores, a estudiar todo el mundo. A estudiar todo el mundo. A estudiar. Y una pregunta, Raúl. ¿Por qué, vuelvo un poquito a lo de antes, por qué están constantemente atacando concretamente a la figura de Cristo? Porque es un arquetipo muy poderoso de crecimiento espiritual. Es un arquetipo muy poderoso, muy implantado. Está muy interiorizado históricamente por los pueblos que han sido católicos o cristianos. Vamos a ir más allá de lo catolicismo, porque el cristianismo viene precisamente de la palabra Cristo, ¿no? Entonces está tan implantado, genera tanta fuerza interior, alimenta tanto la fe y la fuerza interior de las personas, que conviene dinamitar esa fuerza interior.
Sí, pero ¿por qué no atacan a Mohammed? ¿Por qué no atacan a Buda? Sí que se ataca, ¿eh? Sí que se ataca. Pero no con la misma intensidad, el mismo bombardeo. O sea, es que yo me puedo tirar media hora ahora si comemos juntos o lo que sea, me puedo tirar media hora enseñándote videoclips y boom, y bam, y bam, y es uno detrás de otro, es uno detrás de otro. Porque el poder que tiene esa figura a nivel mundial, a nivel poblacional, a nivel de número de personas, tiene mucha más influencia que el budismo o Alá o lo que sea, ¿no? Sí, porque fíjate que budismo, islam y todos no niegan a Cristo como un camino. En cambio, Cristo sí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a través del Padre sino por mí. Exacto. Entonces ahí es donde yo creo que por eso lo atacan a él tanto, porque el resto no invalida a Cristo. Pero el ataque es un síntoma de fortaleza de quien es atacado. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, tú eres sistemáticamente atacado para hacerte desistir y desanimarte de tu camino. Yo soy sistemáticamente atacado para hacerme desistir de mi camino. Cosa que de ningún modo va a ocurrir. Mientras yo esté en este mundo, yo seguiré mi camino, lo tengo clarísimo. Y quien me alimenta es el Creador. Y al que se lo debo todo es al Creador. Y estoy aquí para difundir la sabiduría que eleve la conciencia de las personas. Esa es mi misión en el mundo, lo tengo clarísimo. A mí me la has elevado, desde luego, Raúl. Estoy encantado de haber tenido esta charla. Para terminar, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál crees que es el final de este juego? Ya que es el final del programa, te quiero hacer una pregunta con respecto al final. ¿Cómo va a terminar estos... Estamos en Shabbat, dijiste, En ¿verdad? el Shabbat cósmico, así es. En el Shabbat cósmico. ¿Qué ocurrirá en el domingo? ¿Qué ocurrirá en el último de los días? En el último de los días, que dura 1000 años, habrá 1000 años de paz y prosperidad. Y está escrito. Entonces, es tarea individual de cada uno de nosotros encontrar ese despertar espiritual, ese despertar de conciencia para hacer posible ese domingo. No hay otra forma. El único camino es individual. Cosa distinta es que a través de tu camino individual tú lo ofrezcas al mundo y haya personas que se contagien de tu camino individual. Pero el camino es individual, intransferible, personalísimo. Y hay muchas personas que no disfrutarán de ese domingo, entonces, si no hacen ese trabajo. Evidentemente, pero tenemos que alegrarnos de las personas que sí van a estar. Raúl, ha sido un absoluto placer este programa, de verdad. Señores, voy a deciros una cosa. Raúl, ¿quieres decirle algo a la audiencia antes de terminar? Pues que ha sido un placer, audiencia de J. Red Pill, estar aquí y que encantado y que, bueno, que me he sentido muy cómodo, muy a gusto, que me encanta que tengas un canal en el que haya una libertad de expresión tan absoluta, en el que se pueda hablar absolutamente de todo y sobre todo de este tipo de temas de los que, bueno, creo que hace muchísima falta a nivel de difusión y creo que estás haciendo una gran labor a la hora de grabar este podcast. O sea que enhorabuena y enhorabuena a todos los que nos están escuchando. Mil gracias, Raúl. Ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Quiero deciros dos cosas, señores. La sección exclusiva con Raúl la tenéis en mi comunidad privada y el que quiera comprar Testory también tiene el link en la descripción. El link a la comunidad está en el comentario fijado. Señores, nos vemos en el próximo episodio de La Factoría. Hasta la próxima.